Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Navegando en una góndola, entre pequeñas olas y edificios clásicos, como los pensamientos de aquel barroco, o tal vez de hoy. Sin embargo, ¿por qué rumbo? ¿Por qué rumbo nos transportamos? Esta es una pregunta de las muchas en Confesiones y Confusiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en Confesiones y Confusiones. Soy Guillermo Carballido, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Mi querido amigo, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos ahí donde ustedes se encuentran, al culto auditorio, como así lo señalaba el maestro, que pues nos damos muchos aprendizajes en esta vida. El maestro José Carlos González nos enseñó mucho y tenemos mucho que aprender en esta vida. Gracias por estar con nosotros con un tema muy interesante. Les adelanto el tema. Es apasionante, es extensísimo y para comprenderlo a veces solamente adentrándose al conocimiento de esto. El tema de hoy, neurosis y psicosis. ¿Qué significan estos conceptos? Bueno, les voy a explicar. No es cierto, yo no. Afortunadamente tenemos aquí dos extraordinarias invitadas que me complace mucho recibirles. Muchas gracias. Maestra Nayeli Vázquez Monroy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. La maestra Nayeli Vázquez Monroy tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica. Es correcto. Y está con nosotros la maestra Isabel Infante Mundo. ¿Qué tal? Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad, por estar por acá. La maestra Isabel Infante Mundo es con maestría en psicoterapia. Así es. Perfectamente. Pues es el tema, y repito el tema porque la gente no está muy familiarizada tan solo con los nombres o se parecen mucho quienes no estamos adentrados en el campo. Neurosis, psicosis. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué significan estos? ¿Nos podrían sacar de esta complicación, mis queridas amigas maestras Nayeli Vázquez Monroy e Isabel Infante Mundo? Claro que sí, con gusto. Nayeli. Pues, digamos, en términos generales, neurosis es lo que está más generalizado, es lo que más se encuentra en la población, la neurosis. Y la psicosis ya es un aspecto mucho más complejo, patológico, y son los, digamos, un poco a grandes rasgos, las personas que requieren una atención psiquiátrica y necesariamente psiquiátrica y psicoterapéutica. Digo, no sé si eso explica un poquito más.
Claro que sí explica, y creo que para profundizar Isabel. un poco, gracias, para profundizar un poco en lo que bien señala Nayeli, hay que hacer una sencilla diferenciación entre lo que es la neurosis y la psicosis, y creo que esto es más digerible y más amable para el auditorio, ¿no? La neurosis es tener conciencia de la realidad, de esta realidad consensuada, de esta realidad que es normal, entre comillas, ¿no? Que podemos comprender todos. Y la psicosis es la pérdida de esta realidad consensuada para meterse a una realidad que podríamos denominar alterna. O sea, los que tienen neurosis se dan cuenta que la tienen. Y los que tienen psicosis ni saben ni qué les está pasando. Probablemente la neurosis se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del terreno de lo inconsciente. Entonces, al decir inconsciente es que no me percato de manera inmediata. Tendría que hacer un proceso de elaboración. En la psicosis esto no existe. El psicótico va a buscar sustituir de alguna manera esta realidad llamada consensuada por algo más. Y esto deviene desde la infancia. Son situaciones que se gestan a muy temprana edad. O sea, en la neurosis una de dos. O se da cuenta, y ahí está el asunto y ahí está el problema. Uh-huh. O de plano está tan en el inconsciente toda su problemática que ni en cuenta. Así es. Pero el psicótico ni por arriba ni por abajo, ni por dónde buscarle. Así es. Creo que podríamos, con este asunto de la realidad, creo que esto es fundamental, ¿no? Uh-huh. Por eso hablábamos de norma, no en el sentido, o sea, normal, no en el sentido de qué es, no que es sano y qué no es sano, sino en el sentido de lo común, ¿no? O sea, como decía Isabel, consensuado, ¿no? O sea, que la sociedad dice, esto es lo normal. Exactamente. Y sobre todo que todos funcionamos en ese mismo, digamos, hoy quedamos de vernos hoy a las 5, ¿no? Y nadie llegó a las 5 de la madrugada, ¿no? Por evidentes razones sabíamos que era 5 p.m. Es una conciencia de lo externo. En la psicosis esto se borra, ¿no? O sea, podemos ver a la gente en la calle, ¿no? Que de pronto está, inclusive no se viste, ¿no? O sea, los indigentes, por ejemplo, uh-huh. Este sería un ejemplo muy, muy claro del aspecto psicótico, o un aspecto psicótico, una persona psicótica. Se detecta mucho en el arreglo, ¿verdad? Claro, en el cuidado personal. Muy rara esa gente que es psicótica, viste de manera no congruente, no coherente, y lo mismo es su diálogo, sus ideas, sus expresiones. Exacerbado. Exacerbado. Sí, excéntrico, por excéntrico. Supuesto. Bueno, pero yo conozco mucha gente excéntrica y la verdad está mucho más cuerda que otros que me reservo. Así es, y esto que usted acaba de decir, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablar de lo normal uh-huh. es justamente esto. Normal proviene de norma, el que está sujeto como al canon establecido, y nos enseñan que el que es normal, el que se atiene a esta norma es el bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, el anormal sería como el malo desde esta concepción popular, generalizada. Sin embargo, lo trataríamos nosotros de diferente. Entonces ahí ya podríamos hablar de estas locuras un tanto patológicas, como lo señalaba Nayeli, que ya requieren una intervención médica especializada, psiquiátrica, etcétera, o bien generan genialidad, ¿no? Y ahí tenemos a los artistas, retomando lo que usted decía, ¿no? Que hay unos que son que funcionan muy bien a pesar de ser excéntricos. Bastante bien, y afortunadamente qué bueno, porque han sido unas producciones pictóricas, claro, musicales extraordinarias. Y además son personas sanas. Uh-huh. Es increíble. Pero estamos hablando de las personas que no están sanas. Okay. ¿Verdad? Porque las personas que tienen neurosis o psicosis son enfermos. Así es. Psicóticos, sí, ya estamos hablando de patología, haciendo solo esta diferenciación con estas locuras geniales de las que no lo son. Uh-huh. Uh-huh. Me aclaraste, Isabel, psicosis, enfermos, pero sí, como que no vi mucha compatibilidad conmigo cuando dije neurosis, enfermos, ¿también o no? Pues podríamos hablar de un padecimiento. Lo que pasa es que si hablamos que Nayeli, todos somos neuróticos, ¿no? Digamos, lo que no es psicótico es neurótico, pues es difícil decir que todos estamos enfermos. Entonces, sí hay aspectos,
digamos, todos tenemos aspectos conflictivos en la vida o aspectos conflictuados en la vida, problemas, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, ahí se expresa un poco más la neurosis. Y es que hablar también de Isabel. enfermedad nos estaríamos metiendo como al terreno que el común entiende, ¿no? El que requiere un medicamento, el que requiere la visita al médico. Por eso considero que hablar de una enfermedad como tal, pues es algo un poco severo, ¿no? Yo preferiría decir que es algo que afecta quizá la cotidianidad, quizá el bienestar, en lo común de la persona, porque como lo mencionaba al principio, es el terreno del inconsciente, es algo que la persona sabe que está, pero no lo ha podido elaborar, no lo ha podido convertir en palabra, y no propiamente tiene que ser patológico. Ay, qué salvada me has dado, Isabel. Ya tengo esperanzas personales al respecto. Muchos. Todos tenemos Todos posibilidades. Entonces, neurosis tiene sus características, como nos la acaba de señalar Isabel. Y Nayeli diferenciaba el hecho de que en la psicosis pues requiere el psiquiatra, y el psiquiatra pues en este caso, el psicótico requiere medicamento. Sí. Forzosamente requiere medicamento. Es más, el psicólogo trabaja mejor con un paciente con psicosis que lleva un cierto control. Totalmente. Si el paciente psicótico no está medicado, probablemente ni siquiera podría haber un contacto, una charla. O sea, el paciente ni siquiera estaría hablando probablemente en una crisis, ni siquiera daría cuenta de que estamos frente a él, o que estaría o que está en un consultorio, por ejemplo. El psicótico. El psicótico, para eso requiere el medicamento. Es más, quienes están mal son ustedes, ¿no? Diría el psicótico. Por supuesto. Yo estoy bien, ustedes no. Ustedes están locos. Diría. Exacto. Ay, qué palabra tan drástica. Me Sí. golpeó esa palabra. Eso es ofensivo, peyorativo. Todavía lo es. Todavía Todavía decir que alguien está fuera del juicio de la realidad con esta connotación de locura o está loco, todavía sigue utilizándose con este énfasis peyorativo. Por supuesto que sí. De hecho, la asistencia a la consulta psicológica, ni siquiera a la psiquiátrica, ¿no? Sino la psicológica, es la resistencia aún que Ay, se caray. presenta, ¿no? No voy porque no estoy loco, Claro. ¿no? Y no es así. Isabel, acabas de decir una palabrita que ustedes los psicólogos la emplean, pero de una manera increíble. La siento algo así como yo, médico, que me aplican mi jeringazo para tratarme. Hay una palabrita muy curiosa que empleaste y la usan mucho: resistencia. ¿Qué Sí. tanto va resistencia con neurosis? Uf. Uf, esa expresión, Nayeli, me encantó. Uf. Pues sí, pues es a lo que nos topamos nosotros que nos dedicamos a la salud mental. Por supuesto que sí, pero la resistencia, por supuesto que es una consecuencia del neurótico para decir no voy, porque ahí me voy a exponer en el espacio terapéutico, me va a doler, van a tocar puntos que han estado ahí quizá reprimidos, que van a generar por supuesto dolor, el cual es necesario pues para llegar a esta reparación, a esta comprensión, etcétera. Wow, más bien la resistencia a veces lo que genera es de que ni siquiera les da por atravesarse, acercarse, tocar la puerta de que, oiga, necesito atención. No, la resistencia es tan tremenda. Les voy a comentar una experiencia. Tengo una amiga que sabe mucho y domina a la gente y da clases y dice, yo no voy al psicólogo porque necesito que me ganen. O sea, porque estoy en consulta y yo le doy la vuelta. Y no, tiene que ser superior a mí. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Eso es resistencia. Totalmente. U omnipotencia. Es la Tratando- resistencia. Sí, finalmente. Sí. Entonces son los recursos que tiene la persona para enfrentar esta realidad que es dolorosa. Y ahí vamos a hablar de los mecanismos de defensa que tiene tanto el neurótico así como el psicótico, porque no son iguales. También Wow. nosotros. Querido auditorio, qué barbaridad, está emocionante esto. Hay un capítulo dentro de todo esto que acaba de señalar Isabel,
que son los mecanismos de defensa. Es apasionante este aspecto y vamos a tocarlo después de una pausa y regresamos a este emocionante tema, neurosis y psicosis. Regresamos. Bien, querido auditorio, qué gusto saludarles. Está muy rico el tema, neurosis y psicosis. Es apasionante, es todo un mundo. Es más, si ustedes voltean a un lado o ven a otro, encontrarán algunas situaciones muy interesantes. Si se ven al espejo, ay, cuidado, porque también se pueden dar cuenta de algo. Pero a lo mejor ni se dan cuenta entonces cuando necesitan acudir con un psicólogo. Pero aquí estamos con el tema de neurosis y psicosis. Creo que hemos estado adentrándonos a identificar las diferencias de una situación y de otra. Y antes de la pausa hablábamos de los mecanismos de defensa. Quienes gusten comunicarse pueden hacerlo al teléfono, que su llamada salga al aire, al 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Y con muchísimo gusto aquí platicamos con este entusiasmo, porque la verdad hasta me contagian ustedes. Nayeli Isabel, está con nosotros la maestra Nayeli Vázquez Monroy y la maestra Isabel Infante Mundo, en este tema que realmente vale mucho la pena y que se requiere en algunas situaciones. Bueno, tenemos una llamada telefónica, que qué bueno que nos integramos más en este mundo del conocimiento. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mira, me llamo Lupita López, pero no es del programa de lo que te voy a decir. Ah, caramba, Lupita. Hace 15 días sí, hubo un programa de unas personas de seguros y al final del programa dijeron que podían dar asesoría y que dejara uno los datos en este teléfono. No sé si todavía sea vigente o ya no. Bueno, yo no estuve en el de hace 15 días, no me lo imagino, pero por supuesto hacemos el enlace con la persona que le corresponde. Lupita, no cuelgues, Lupita, voy a tomar tus datos telefónicos para que se pongan en comunicación. ¿Sí? Gracias. Lupita, no cuelgues, por favor. Hacemos una pausa transitoria, un momento, por favor. Música, música.
Bueno, después de esta llamada telefónica, muchas gracias Lupita López por hacerlo. Ya tenemos el número telefónico registrado para comunicarnos y dar la respuesta solicitada. Decíamos que en este tema de neurosis y psicosis hay algo que se llama mecanismos de defensa. Exactamente. Nayeli. Estos mecanismos de defensa sirven, evidentemente, para cuidarme del dolor. Eso es la resistencia de la que hablaba Isabel, ¿no? Los pacientes o las personas suelen... Es muy común, ¿no? Que tienen un problema o tienen una conducta agresiva o triste o lo que sea, y la gente empieza a recomendarle, ¿no? Ve a terapia. No necesito, no me sirve, esas cosas no funcionan. Eso podríamos hablar de resistencia. Eso es un mecanismo de defensa, la resistencia. Eso es un mecanismo de defensa y está muy, muy apegada al tema de la negación. Yo no estoy mal. Es muy común, por ejemplo, en adicciones, ¿no? Eso nos defiende del conflicto. Es un escudo, así que yo no se metan conmigo, conmigo no. Sí, exactamente, para no contactar con la situación dolorosa. Ese es el objetivo del mecanismo de defensa. Tampoco nos peleamos con los mecanismos de defensa porque al final del día protegen a la persona. Ese es el sentido del mecanismo de defensa, Totalmente, la protección. La protección. Lo que buscamos en un proceso terapéutico sería identificarlo. Wow. Identificar que lo que El causa mecanismo. dolor, el mecanismo de defensa. Ambas cosas. Las dos. Reconocer mi mecanismo de defensa y empezar a pensar, empezar a tejer de qué me está defendiendo. Ambas cosas entonces atienden Exactamente. ustedes. Exactamente, ese es el objetivo para lograr pues empezarse a acercar al conflicto o al aspecto doloroso y, como decía Isabel, tratarlo, repararlo, ¿no? Reconstruirlo, para al final del día el objetivo es lograr un bienestar. O sea, esto se puede traducir en algo muy sencillo. Es hacer consciente lo inconsciente a través de todo este trabajo, ¿no? Conocer en el paciente cuáles son los mecanismos que está utilizando, como bien lo menciona Nayeli, que está recurriendo a ellos para protegerse, para cubrirse o bien para enfrentar de esa manera la realidad que le aqueja, pero no lo ha podido observar en conciencia. Todo este trabajo que nosotros elaboramos es para llegar a la conciencia justamente a partir de lo que el paciente tiene en su inconsciente. Digamos algo así como que se dé cuenta. Así es. Totalmente. Que se dé cuenta de su bronca que trae Sí, y que él ni se da cuenta, además. por supuesto. Ajá. Porque está reprimido probablemente. Y eso también es estarse defendiendo de esa realidad. Ahora bien, señalaste, Nayeli, la resistencia, la negación, pero la verdad los mecanismos de defensa son muchos. Son un montón. Y además Claro. un paciente puede que no solo traiga uno, sino 1, 2, 3, 4. Totalmente, sí, nos armamos de muchas defensas. Entre más doloroso sea el problema, Más nos... entre mayor debilidad interna yo sienta, van a ser mayores las defensas, evidentemente. Oye, me da miedo llegar con ustedes, lo confieso. Me da miedo que de pronto yo tengo, la verdad, mira, bien estructurados mis mecanismos de defensa. Claro. Y no solo tengo este otro, y ahí estoy, pero mira, me siento fuerte, a ver quién se mete conmigo. Y la verdad, pues, es algo que debo resolver. Llego con ustedes, mi bronca, perdónenme, pero me van a desarmar, ¿y cómo me voy a proteger, Dios? Lo que pasa es que esto es muy importante. Los mecanismos de defensa van a irse cayendo cuando la persona está lista para enfrentar esa situación. Por ejemplo, una persona que le están constantemente recomendando, ve a terapia, no quiero. Llega un punto en que el dolor es tan intenso o se llega a un aspecto consciente de ese dolor que dice, bueno, creo que ya es momento y voy a terapia. Ya estoy un poquito más listo. Ya estoy un poquito más armado. Conforme la persona se va sintiendo más fuerte con el trabajo, entonces estos mecanismos de defensa, porque no llegan y se quitamos todos los mecanismos de defensa y enfrenta el dolor así con esa brutalidad, no. Es como la balanza, ¿no? Es poco a Está poco. uno hasta abajo y el otro hasta arriba. Y Exacto. conforme el trabajo se va equilibrando y va disminuyendo los mecanismos de defensa, va mejorando su resolución de problema emocional, digámoslo así. Cuando Vamos la bien. persona está lista, enfrenta. Si no está lista, no se le presiona. Y es que Isabel. los mecanismos de defensa tienen su utilidad. Los mecanismos de defensa
sirven para que el paciente pueda estar en esta realidad que él aún no sabe propiamente que le causa ese conflicto. O sea, es como si fuera un revestimiento para que el entorno pues no le afecte de esta manera cruda y dura. Entonces tienen su utilidad y tienen su funcionamiento, porque de alguna manera son los recursos que el paciente ha podido echar a andar para vivir, para existir, hasta que hay un momento en su historia que puede resultar como un detonador. Y entonces es ahí cuando él se replantea esta realidad o esta situación y dice, creo que necesito ayuda. Ya con lo que yo soy, con lo que yo tengo, no me alcanza, no es suficiente, es momento ya de tocar pues otras posibilidades. Ajá. Es que además los mecanismos de defensa es una reacción natural del ser humano, de adaptación, digámoslo así. Sí. O sea, no es algo patológico que los tengan los mecanismos de defensa, ¿o sí? Puede lograr, o sea, un mecanismo de defensa puede hacer un funcionamiento patológico, particularmente cuando ya está muy intensificado. O sea, cuando ya se tiene que defender demasiado, pues lo ideal es de hacer un alto y resolver de qué, o sea, ¿por qué me tengo que proteger tanto? Esa sería una pregunta que yo constantemente hago. ¿Por qué me defiendo tanto ante esta situación? ¿No? Y entonces, pues en ese sentido, ¿puede llegar a ser patológico? Sí. Una persona que, me vuelvo a las adicciones, ¿no? El alcohólico. Que todo el mundo le dice, oye, creo que ya tienes un problema con el alcohol y tal. No, yo lo puedo controlar. Eso ya raya en lo patológico. Bueno, y una manera de darse cuenta de que realmente necesita, por todos lados tiene problemas con todos, hasta con él mismo, Por o con ella supuesto. misma. Sí. Entonces, oye, pues ¿no te has dado cuenta? Ya desde hace un ratotote, ya cámbiale de mecanismo, ¿no? Así es, por eso es importante hacer esta también diferenciación, porque no son los mismos los mecanismos que utiliza el neurótico, retomando un poco lo que dijimos al inicio, que el neurótico es el que funciona en esta normalidad consensuada, que los mecanismos que utilizará un psicótico que no comprende esta realidad y tiene que generar una alterna. Entonces ahí, como lo que decían hace un momento, pues sí es patológico un mecanismo de defensa también. Ahí ya nos lleva a ese otro terreno. Digamos que hay mecanismos de defensa que son funcionales y otros patológicos. Por supuesto, un ejemplo de un mecanismo que ya puede ser patológico en el caso de la psicosis es la omnipotencia. Por ejemplo, decir yo soy Dios, yo puedo con todo y voy a cambiar a la luna en vez de que sea blanca, que sea morada, etcétera. Ya está hablando de un mecanismo que ya sale de esta funcionalidad normal para ya entrar a un terreno completamente patológico. Justamente yo iba a decir el tema de la Nayeli. intensidad. O sea, depende del exceso, el exceso de uso. Ahora, aquí hay algo muy importante. Los mecanismos de defensa son una elección inconsciente. No es que yo diga, ahora me voy a poner proyectiva, ¿no? O ahora me voy a poner negadora. No. No. Es una cuestión que la mente hace de manera inconsciente. Y justamente como decía Isabel hace unos momentos, la idea de un proceso o realmente sería un trabajo personal. Se puede hacer inclusive fuera del consultorio, es hacer consciente lo inconsciente. Darme cuenta de lo que, digamos, mirarme. Yo diría que es un trabajo de mirarme constantemente y comenzarme a hacer preguntas hacia mí, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? A ver, si todo el mundo me está diciendo que tengo un problema con el juego, ¿será? ¿No? Esa es una vía como interesante que es un poco uno de los caminos en un proceso terapéutico, preguntarse y escucharse. Cuando uno sueña, ¿es ver un poco el inconsciente? Cuando uno sueña. Ah, sí. Sí, por supuesto que sí. De hecho, es la vía regia de acceso al inconsciente. El Los soñar. sueños. Sí, porque el inconsciente es de naturaleza absurda y los sueños también son de esa naturaleza. O sea, por eso luego decimos, soñaba algo como inexplicable, poco usual, absurdo, como si fueran surrealistas, ¿no? Eso es. Ajá. Y las pesadillas, pues, están diciendo mucho, ¿no? También, por supuesto, son manifestaciones del inconsciente. Entonces eso es de un gran valor en el trabajo terapéutico. Ah, qué maravilla, pues yo Sí. puedo ver mi inconsciente, yo lo veo, me despierto y me doy cuenta, pero ¿saben qué? Sí. A los 30 segundos ya se me olvidó. Claro, también Viene la memoria. represión. La memoria juega un papel importante en estas cuestiones. Si olvido, pues me estoy defendiendo. Claro. Si olvido, o sea, el olvidar es un mecanismo de defensa.
La represión. Sí, claro. Es otro mecanismo de defensa, es la represión. Sí, es que ahora sí que tenemos de varios sabores y colores, hablando de como de una los carta de mecanismos. naipes, Sí, con unos totalmente. naipes, ¿no? Y tiene mucho que ver también los recursos que traiga el paciente de otra naturaleza, ¿no? Como académicos, culturales, edad, todo eso también influye mucho para saber qué tipo de mecanismo defensivo va a elaborar. Claro, una persona con muchos mayores recursos personales tiene sus cartas de naipes mucho más diversificado. Por supuesto, porque, por ejemplo, un niño puede decir simplemente no sé, y ya con eso, pues está defendiendo. Pero ya si un adulto se mantiene en un no sé, pues ya me está también mandando una señal. O bien podemos encontrar otras personas que lo mandan a la racionalización, a la intelectualización, y también se está defendiendo, pero de una manera ya más compleja, más elaborada. Muy interesante, pero no deja de ser un mecanismo de defensa que requiere Sí atención. es, por supuesto. Dijiste la racionalización, la intelectualización. Uh-huh. Y todo eso es para cubrirse del dolor internalizado. Finalmente lo que tenemos es un dolor en el individuo. Así es. Unos mayores, otros menores los dolores, pero ahí están. Sí, pero como el nombre lo indica, duele. Uh-huh. Y no queremos que nada nos duela. Ah, no, claro que no. Uh-huh. Situaciones que vivimos de esta naturaleza y las conductas, ¿cómo las explicamos, mis queridas amigas? Maestra Nayeli Vázquez Monroy, maestra Isabel Infante Mundo. Bueno, la maestra Nayeli Vázquez Monroy es maestría en psicoterapia psicoanalítica. La maestra Isabel Infante Mundo, con maestría en psicoterapia. Tenemos un número telefónico 5682-2812. 5682-2812. Con mucho gusto, quienes gusten comunicarse, aquí les esperamos. Mientras hacemos una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones, qué gusto. Pues dentro de estas confusiones y confusiones tenemos una llamada telefónica. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, se oye fragmentada su voz, pero ahí está. ¿Sí me escucha la persona que habla? Bueno. Ahora sí le escucho perfectamente. ¿Su nombre? Soy la doctora Lourdes Quiroga. Ah, doctora Lourdes Quiroga. Oye, qué gusto saludarte. Muy bien, doctor Guillermo Carballido. Pues oyendo aquí a la maestra Isabel Infante y a la maestra Nayeli Vázquez, yo solo hablo para saludarte, para saludarlas y felicitarlas. Me encanta el programa y pues lo que yo quiero preguntar es muy básico a las maestras, es que me den la sintomatología. Yo quisiera saber la sintomatología de la psicosis que comúnmente luego se llaman locuras. Eso a mí me encantaría que me respondieran y pues calarla aquí y a la felicitación
del programa siempre tan interesante, Guillermo. Me da mucho gusto que te hayas comunicado, Lourdes Quiroga. La doctora Lourdes Quiroga es presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, de donde también participan la maestra Nayeli Vázquez Monroy y la maestra Isabel Infante Mundo. Todo un equipazo que siempre tienes, Lourdes. Y de verdad me da mucho gusto estar recibiendo esta llamada, que les invitamos para que lo hagan igualmente. Pues aquí estamos en esta línea, Lourdes. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si cuelgo, las escucho su mantente acá, si no bien su respuesta, mejor, o si estamos me contestan al aire. No, mejor mantente, si no tienes inconveniente, Lourdes. Perfecto, aquí me mantengo y muchísimas gracias por el programa, Guillermo. No cuelgues, Lourdes. Gracias. Gracias. Bueno, sigue Lourdes aquí, ahorita ya somos 4. Ya somos 4 hablando. Pero bueno, del tema. Sintomatología de la psicosis, aparte de que no tiene conciencia de la realidad, que ya lo mencionamos al inicio del programa, ¿qué otra característica identificable? Parte de este asunto del contacto con la realidad podríamos hablar de delirios, ¿no? Sí, claro, o sea, ya estamos hablando ya del terreno patológico y bueno, pues antes que nada, pues agradecerle la llamada a la doctora Lourdes Quiroga y su pregunta y también pues la atención y la confianza que ha tenido en nosotras el día de hoy. Y bueno, pues pues los síntomas de un psicótico, como mencionaba Nayeli, pues son las alucinaciones, los delirios. Una alucinación es una idea fija, un delirio es una idea fija y recurrente de un aspecto que solamente puedo mirar yo como psicótico, ¿no? Claro. Uh-huh. La alucinación, pues es esta parte que no existe, ¿no? O sea, ya es una idea que está alojada en mi mente, pero que en esta realidad consensuada, pues no está manifiesta. Ajá. Estamos hablando de alucinaciones y de delirios. Ajá. Y también hay de naturaleza auditiva, olfativa, sí. Visual, por supuesto, claro. Que los ven grandes, los ven chiquitos. Claro, o sea, auditivo es que ya estas voces que me están diciendo que me agreda, que me lastime, etcétera. Ajá. Y ya si es visual es que estoy viendo que ahorita hay un dragón de 3 cabezas que me quiere devorar y que yo tengo que correr alrededor de la mesa para salvarme. Ajá. Un cotidiano de la psicosis que escuche esas voces que le dicen qué es lo que tiene que hacer. Sí, y esto está muy patente en una de las patologías que desarrolla la psicosis, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia. Sí. Les recomiendo una película de Mente Brillante. ¿Cómo no? Maravillosa película. Les podría ilustrar mucho del verdadero conflicto del paciente que tiene psicosis, cómo lo vive, cómo lo resuelve y cómo puede vivir y a veces con qué dificultad para vivir. La verdad, Mente Brillante es una extraordinaria película, aprovechamos la recomendación. Claro, y ahí me regreso un poco a lo que mencionábamos muy al inicio, ¿no? Estas locuras geniales, ¿no? Porque pues él finalmente desarrolla genialidad a pesar de tener esta patología que tuvo que estar en tratamiento y aprender a vivir con ella, porque bueno, pues sí, se aprende de alguna manera y no todas estas locuras por eso son de índole médico. Lourdes, tu comentario, Lourdes Quiroga. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me queda mucho más claro, me parece muy importante esta diferencia que hacen entre locura y psicosis. La locura parece mucho más genial, productiva, creativa, lúdica, pues pensamos en los artistas, la psicosis como más mortífera, más terrible, llena de persecución y todo ese tipo de cosas, así que pues a mí solo me queda agradecerte a ti, Guillermo Carballido, siempre amable, y a las colegas, Nayeli y Isabel, y gracias por la respuesta, la participación. Pues muchas gracias, Lourdes, aquí estamos en comunicación. Vamos a ver quién más desea comunicarse para enriquecer más como lo has hecho con tu intervención. Un saludo, un abrazo, estamos en comunicación, Lourdes, gracias. Seguro, gracias. Bien, muchas gracias. Y estamos en esta cuestión de las alucinaciones. Es una característica
usual, cotidiana, en las personas que tienen psicosis. Sí, eso no quiere decir que toda persona que alucine es psicótico. Es importante esa diferenciación. Pueden haber asuntos más cerebrales de otra índole que no tienen que ver con la enfermedad como tal. Claro, una intoxicación, por ejemplo, con inhalantes, que empieza a oír voces, se lentifica, está alucinando, pero no es psicótico, ¿no? Es la reacción a un medicamento o alguna patología que no tiene que ser del orden mental. Entonces, por eso hay que reunir ciertos criterios y toda esta sintomatología, evaluarla, pues eso ya lo hace el experto en salud mental para llegar justamente a un diagnóstico adecuado. Repetimos que el paciente con psicosis requiere un tratamiento, un medicamento, una medicina, forzosamente, para que funcione. El neurótico a veces lo requiere también y a veces no. Así es. En situaciones de crisis, por ejemplo, es común que una persona neurótica pues acuda, ¿no? Que no puede dormir o que tiene unas cuestiones de ansiedad, particularmente cuando no se habla del conflicto, no se habla de lo que me angustia. Bueno, entonces lo va a expresar el cuerpo. Y una de estas vías, por ejemplo, pues puede ser el ataque al sueño, ¿no? Al descanso, inclusive. Puede uno dormir y no descansar. En esas situaciones o en una crisis inclusive de vida, ¿no? Alguna pérdida que no se está pudiendo elaborar. Un duelo difícil. Bueno, todos los duelos son difíciles, ¿no? Pero un duelo que no estoy pudiendo tolerar, probablemente sí requiera de algún apoyo farmacológico. Hay algunas señales de los individuos que asoman y le dicen, pues mira, ve, por ejemplo, el insomnio, los que no pueden dormir. Ese es un ejemplo, pero hay muchas características clínicas. Y entonces es cuando, pues, ¿cómo sensibilizar a la persona? Hablaríamos de sensibilizar a los pacientes para que acudan a tratamiento. ¿Cuál sería la forma? Yo hablaría de funcionalidad como un aspecto básico, ¿no? Uh-huh. Si ya está afectando a la funcionalidad, creo que es una alerta muy común. Otro que es algo más personal es cuando yo no me siento bien. Cuando yo no me siento bien, pues es importante indagar y uh-huh. comprender de dónde viene este malestar y un poco buscando pues la tranquilidad y el bienestar en general. Digo, hay momentos difíciles, la vida no es plana, la vida tiene sus complejidades, la vida tiene sus crisis, pero si no estoy pudiendo con una crisis, yo creo que también sería una señal de que valdría la pena acudir a una terapia. Como bien dice Nayeli, ¿no? O sea, en algunas otras posturas, las llamadas neurosis ahora también las identifican como trastornos, y ya algo que trastorna es aquello que altera la cotidianidad del individuo. Ya si algo ya le está afectando en su día con día, entonces ya es momento de solicitar esta ayuda. Ahí ya estaremos hablando de esta sensibilización, ¿no? O de darme cuenta que algo ya no está funcionando en mi cotidiano. Se trastorna su vida. Me encantó que lo hayas pronunciado así, Isabel. Bueno, lógicamente, pues es la profesional. Pero es que mucha gente dice trastorna con N, ¿no? Uh-huh. No, ojo. Así como ahí dicen aiga, tampoco. Así trastorno, tampoco. Es trastorno. Claro. Trastorno en su vida. Entonces, de esta manera se ve alterado su funcionalidad, como nos dice Isabel. Lógicamente está avisándonos, son señales. Hay algunos que les trastorna un poco, hay otros que les trastorna todo el tiempo, y hay quienes les rebasa que ya no saben ni qué hacer. Y es cuando pues ya te pasaste de la raya, ¿no? Lo que debiste hacer antes, hazlo ahora. Ya no te esperes. O obsérvalo ahora, date la oportunidad de reconocerlo ahora, porque a lo mejor en aquel entonces ya sabía o ya había como ciertos rasgos de que algo estaba ahí afectando, pero no sabía cómo enfrentarlo, hasta que hay un momento detonante, como lo señalaba Nayeli, ¿no? Un duelo, una pérdida significativa, que a lo mejor la persona no tiene los recursos como para hacerle frente. Ajá, entonces ahí viene esta alteración. Yo creo que el paciente cuando reconoce, ya está dentro de este lado. Ya al fin
ya tenemos materia de trabajo. Sí. Ya podemos hacer mucho como terapeutas. Perdón que lo diga así, pero es que se siente bonito. Claro. Pero cuando la persona lo reconoce, ¿saben qué? Tienen razón. Tengo broncas por aquí y sí me doy cuenta que trae problemas y sí me doy cuenta de lo que ustedes me dicen, que esta es una forma de salir adelante. Y además me encantó la expresión de Nayeli cuando le dije, ya cuando el paciente reconoce, vi la sonrisa de Nayeli de una manera impresionante, porque ya empezamos a ver la solución del problema de esta patología. Estamos en el tema de neurosis y psicosis, a diferenciar estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia? Lo hemos abordado de una manera bastante didáctica. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, habla Alicia. Alicia. Sí. Escuchamos, Alicia. Yo tengo una situación muy prolongada de estarla intentando manejar y lamentablemente no tengo parámetros como para saber qué tan hábil o no he sido para manejarla. Sí. Esto ha sido un proceso de muchísimos años que de alguna forma evidentemente siento que me han traumatizado, que me han dañado y que me dio pues nada más como un parche, pero sin haber solventado todo, salvarlo. Es decir, el daño en mi personalidad ha sido contundente. Y esto, pues obviamente ya en este momento, a esta altura de mi vida, ya es como tiempo pasado. Ya no siento que pueda haber algo que pueda, por razón de tiempo, por razón de edad y por razón de por decir, la batalla se perdió. Alicia, ¿qué edad tiene Alicia? 80. Gracias. Ajá. Bueno, primero, nunca la batalla se pierde, uno es el que se derrota. Pero bueno, qué mejor que... No cuelgue, Alicia, vamos a ver qué nos dicen Nayeli e Isabel. Muy bien. No cuelgue, Alicia. Sí. A los 80 años, siempre hay tiempo en la vida. Además hay cosas que resolver. Sí, totalmente. Nayeli. Yo diría un poco que si hay un malestar, si hay algo que no me siento bien, buscar un espacio para hablar de ello creo que sería una alternativa importante. No importa en qué momento, siempre es un buen tiempo para sentirse mejor. Lo he hablado, lo he externado con personas de familiares o amistades y esto he llegado a la conclusión de que sigue siendo absolutamente personal. Es decir, esto puede haber un grado de comprensión o de entendimiento, es decir, ponerse en los zapatos de uno, pero hasta un límite, no puede. Y qué bueno que no transmite uno realmente la totalidad del problema, porque ya incluso llegué a la conclusión de que lo único que puedo lograr es agobiar a la gente y pues perjudicarles, ¿sí? Cuando la realidad es que tal vez tampoco pueden hacer mucho por resolverlo, ¿no? Y entonces estoy dañando incluso a mis amistades, porque no debe uno echarle el costal al otro, el costal que uno trae, y decirle, ahí te va mi carga, ¿no? Entonces, llega un momento en el que es razonado, analizado, y ya una vez considerando esto, el respeto para los terceros, para gente de mi entorno, decir, solución no la hay, primer punto. Alternativas, ya las busqué, yo en lo personal, todas. No funcionó. El tiempo ha pasado, de alguna forma, evidentemente ya lo dañado, lo restaurado de mi parte como intento de autoanálisis y autosuperación y con toda una serie de positivismos, no sé si reales o ficticios o imaginarios,
también ya se dio, ya los intenté, ya los busqué, ya lo que pude haber establecido dentro de todo, en cuanto a mi carácter y en cuanto a mi estado de ánimo y en cuanto a mi forma de seguir afrontando la vida, pues lo que yo ya pude haber logrado ya también está hecho. Entonces siento que ya es así como avancé tanto que llegué a un punto en el que lo que tengo enfrente es una pared. Y si volteo hacia derecha o hacia izquierda, puedo encontrar gente, pero ya no quiero seguir ahondando incluso en esto, que sí es un asunto totalmente, debe ser un asunto personal, entiendo que debe ser manejado por mí, no puedo pensar que digo, no dudo de la capacidad de las personas con las que usted está ahorita, las dos eminencias que entiendo que, pero hubo un momento para todo esto, ya de aquí para adelante, pues mi camino está muy claro. Yo ya no, pues... Alicia, sí. El renacer, cada vez que uno cumple años es un renacer. Yo lo llamo aniversario. Y la verdad, y otra cosa, es el reconstruir. Y nunca termina uno de reconstruir en la vida, jamás podemos terminar. No hay un fin, en la vida no hay un fin, siempre hay un principio. Alicia, vamos a ver qué comentarios nos hacen al aire nuestras compañeras Isabel y Nayeli, y créanme, Alicia, que su presencia es demostrar que es usted una persona muy valiente y que además reconoce. Acuérdense que hace un rato decimos esa palabra reconocer. Cuando alguien ya reconoce algo, ya estamos de ganancia. Hay mucho por hacer, yo pienso, Alicia, hay mucho por hacer con Alicia. Pero vamos a esperar lo que nos dicen al aire Nayeli e Isabel y agradecerle mucho su participación, Alicia. ¿Ya en este momento puedo colgar? Sí, claro que sí. Muy bien. Bonita tarde, gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Comentarios para nuestra amiga Alicia. Isabel. Bueno, pues primero que nada agradecerle el valor de sus palabras y la valentía al hacer esta llamada de Alicia. Eso es muy bueno, y como bien lo mencionaban, ¿no? O sea, el cumplir años es renacer, es reconstruir, pero también no podemos alejarnos de esta idea que implica pérdida, ¿no? Finalmente, cada vez que yo cumplo un año, finalmente voy perdiendo algo que se llama esta vida biológica, esta vida física, y con ello, pues quizá posibilidades de hacer otro tipo de cosas. Entonces ahí es justo lo que hemos venido hablando, buscar y reconocer, aceptar que hay algo que falta, hay algo que necesito, hay algo que busco para que pueda yo expresarme, para que yo pueda escucharme y de esta manera elaborar, comprender, darme cuenta. Y esto pues definitivamente no es privativo de cumplir 80 años, ¿no? Al contrario, qué maravillosa experiencia, ¿no? De atreverse a verbalizarlo de parte de Alicia. Maravillosa experiencia. Yo lo que también me parece que es súper importante recalcar, Alicia, es que sigue en búsqueda de un bienestar. O sea, tiene finalmente está haciendo la llamada y yo aquí haría una puntualización importante. Alicia decía que ella ha hablado con sus amistades y no las quiere como recargar de sus problemas. Y claro, de pronto uno puede pensar que nada más va al psicólogo, al psicoanalista o al psicoterapeuta y le va a dar consejos. Esto es una idea que no es el objetivo de una terapia. El especialista como tal está bien, está capacitado para poder ayudar y acompañar al paciente a encontrar otros caminos que tal vez no lo digan. Los amigos están como muy involucrados emocionalmente con la persona, ¿no? Y no voy a tomar esa postura de resolver. Entonces yo le recomendaría que otro camino sería ir con un especialista. Yo creo que es la oportunidad para hacerlo porque tiene elementos a su favor. Y en la vida no es ver lo que perdí, sino lo que puedo ganar. Totalmente. Siempre. Solamente que uno esté muerto, pues ya no se puede ganar. Y aún así,
y aún así. Así que les invitamos, muchas gracias, la presencia a nuestras maestras, la maestra Nayeli Vázquez Monroy, muchísimas gracias, con maestría en psicoterapia psicoanalítica, y muchas gracias maestra Isabel Infante Mundo, con maestría en psicoterapia. Pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, un gusto. Agradecerles a ustedes, y nuevamente invitarles al programa de Confesiones y Confusiones el próximo sábado a las 5 de la tarde, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Muchas gracias Alicia, muchas gracias Lupita que se comunicaron, muchas gracias Lourdes, soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado, a sus órdenes. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.